Ahora vamos a hablar de lo que es el equilibrio del consumidor. Ay, a ver, Sí, espérame. Es que, dame un segundito. Ok. Y bueno, tenemos que el equilibrio del consumidor, pues es cuando se produce la tasa marginal de sustitución y es igual al cociente relativo de los bienes. Ejemplo. Si la tasa marginal de la pizza por el helado es 2 y el precio relativo de la pizza por el helado es 2/1, entonces el consumidor está en equilibrio. Hablamos de un equilibrio entre el precio y el precio y el consumo, ¿no? sí. El consumo del helado. Entonces, bueno, esto ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Aquí es donde se busca un equilibrio entre tanto los precios como la cantidad de oferta que se produce. En este caso tiene que ver con con los gustos que tiene el consumidor, ¿vale? La curva de ingreso-consumo muestra cómo varía el consumo de un bien en respuesta a cambios del ingreso del ¿Mm? consumidor, manteniendo constantes los cambios relativos. Gráficamente, es el lugar donde surge la unión de diferentes combinaciones óptimas cuando el ingreso de consumo varía. Y aquí tenemos, ¿no? El ingreso de consumo uno, el ingreso del consumo 2 y abajo como tenemos la cantidad demandada y comparado con el precio. Y entonces graficamos, ¿no? La cantidad demandada con el precio, cantidad demandada con precio. El punto de intersección es donde se realiza esta curva del consumo. O sea, ya nada más lo que veníamos viendo de graficar, tenemos estos dos puntitos, graficamos hacia arriba y esta es la curva del consumo, del ingreso del consumo, ¿vale? Sí, Sí, vale. sí, sí, sí. Curva de precio-consumo, curva de ingreso-consumo y curva de Engel. La curva de precio-consumo muestra cómo varía la cantidad demandada de un bien en respuesta a cambios en su precio, manteniendo constante el ingreso del consumidor. Y la curva de ingreso-consumo o curva de Engel se refiere a la relación entre el ingreso como tal y el consumo, mostrando cómo cambia el consumo ante cambios de ingreso. Y entonces aquí tenemos, ¿no? La cantidad demandada, el precio de los precios y cómo se va desplazando la curva de acuerdo con el precio y el consumo que se va dando. Obviamente el consumo va en función de la demanda que tiene una persona. Y entonces Ujú. lo relacionamos del mismo modo con factores como el precio, que es el que tenemos en esta parte, la cantidad, y vemos cómo se desplaza. Es el consumo que se le da a un bien dependiendo de algunas variaciones como el precio. ¿Va? Hacemos nuestra Sí, curvita y tenemos esta rayita. Y entonces aquí nos unimos a la cantidad, que es el precio el precio consumo. La producción con un insumo fijo y una variable en etapas de producción. Recordemos que las empresas tienen diferentes costos, ya sean fijos, variables y nada más. Pero a un largo plazo todos los gastos, incluso los fijos, se consideran variables. Algunos gastos variables son como lo que cuesta el insumo, cómo lo van a producir, las materias primas, son gastos variables. Y dentro de los gastos fijos en un tiempo o en un lapso de tiempo, pues tenemos lo que es el agua, la luz, la renta del local, pero a un largo plazo, estos gastos también se consideran como variables porque después de un cierto tiempo va a variar el precio, va a variar el costo, ¿no? O sea, ya no vamos a pagar lo mismo. Con los años se incrementan los costos y ya no son fijos. Y entonces decimos que en la producción, con un insumo fijo y uno variable, la cantidad de insumo se fija mientras la cantidad del otro insumo puede variar.
Las etapas de producción incluyen 3 fases: la creciente, decreciente y la constante. Y aquí lo vemos en la grafiquita, ¿no? La creciente cuando sube, decreciente baja y la constante, que es ese gasto que se queda fijo en un periodo de tiempo. Y nos dice ahí, considera una fábrica que produce pizzas, la cantidad de empleados, insumos, ese es el insumo variable, ¿no? Varía, pero el horno es un insumo fijo, ese es constante. O sea, lo que varía en la fabricación o en la elaboración más bien de una pizza son la cantidad de personas que están trabajando para ella, y lo que no varía pues es el horno, ¿no? Ese es un insumo fijo que pues tienen siempre y es constante. En este caso pues sería el gasto del gas, ¿no? El gas que gasta el horno. Y en el caso de los empleados pues hablamos de los sueldos. Inicialmente, al agregar más empleados, la producción crece, pero luego alcanza un punto donde agregar más empleados no aumenta la producción de manera significativa. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas más empleados, pues no tienes más capacidad para producir, entonces, o más lugar donde meter las pizzas para que se cocinen. Entonces, pues aunque tengas muchos empleados, ya no vas a poder producir más, ¿vale? Claro. Luego pasamos a la producción con 2 insumos variables. En la producción con 2 insumos variables, ambas cantidades de insumo varían, que era lo que decíamos. Por ejemplo, si vamos a hacer limonada, pues puede variar el costo del limón y el costo del azúcar. No tenemos un costo fijo, como en el caso del horno, que era el gas, por ejemplo. Se busca la combinación óptima de los insumos para maximizar la producción. Y ahí tenemos el ejemplo de cuando hacen pasteles y se utiliza tanto harina como azúcar, ¿no? Y ambos insumos pues son variables, no tienen un precio fijo. Por lo tanto, la producción se maximiza cuando se encuentra la combinación adecuada de harina y azúcar para obtener la mayor cantidad de pasteles. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues buscar esta relación entre los 2 insumos. ¿Para qué? Pues para tener una mayor producción y pues lograr hacer rendir estos 2 insumos de una manera eficiente. Sí, Pero la mayor recordemos, producción al menor costo posible. exactamente, porque recordemos que los 2 insumos pues son variables. Entonces no tenemos un gasto fijo como tal. De todos modos, ningún costo es fijo. Recordemos que a lo largo del tiempo pues se vuelve variable. Después tenemos los costos de producción a corto plazo y largo plazo. Y bueno, aquí nos habla de que los costos de producción a corto plazo incluyen costos fijos y variables que no pueden ajustarse rápidamente. A largo plazo, todos los costos son variables y se pueden ajustar, ¿no? Que es lo que decíamos. La renta de un alquiler o el servicio del agua, el servicio de la luz, a lo mejor durante un periodo, un año, quizá, vas a tener la misma tasa o vas a tener el que pagar lo mismo. Pero ya con el paso del tiempo, pues la tarifa va aumentando. Entonces, decíamos, ¿no? Ningún costo es fijo a largo plazo. Claro. Y a corto plazo, una fábrica de automóviles, por ejemplo, puede tener costos fijos, que decíamos, como el alquiler de la planta, pero a largo plazo se ajustan todos los costos, los fijos y los variables. También puede ser la cantidad de maquinaria y la cantidad de personal, esos serían variables. Entonces, bueno, abajito es el ejemplo de que ningún costo permanece en el corto plazo, sí, pero en el largo plazo A todos largo son plazo, ¿no? variables. Ujú. ¿Hasta aquí tenemos dudas? No. ¿No? Bueno, entramos a lo que es la estructura de mercado. Y para empezar, se llama estructura de mercado a las diferentes formas en que se puede adoptar una competencia. Y se diferencia por el número y tamaño de productos y consumidores, de productores y consumidores en un mercado, el tipo de bienes y servicios que se comercializan y el grado de transparencia o de información. Entonces, cuando hablamos de la estructura de mercado, hablamos de la competencia que hay, ¿no? Dentro de un mercado. Y para empezar, tenemos lo que es la competencia perfecta, el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. ¿Ya habías escuchado hablar de ellos? Sí, de todos.
Sí, de todos. Bueno, ¿qué es la competencia perfecta? ¿Sabes? Y, y es que me preguntaste de la única de la que no me acuerdo bien. O sea, Bueno, sí la vi, pero no me acuerdo. La única. no te preocupes, checamos. Ok, la competencia perfecta, nos dice ahí en la diapositiva, hay muchos vendedores y compradores, hay productos homogéneos y de libre entrada y salida en el mercado. Las principales características son la homogeneidad del producto, es decir, que el producto ofrecido por cualquier vendedor es igual al que ofrecen todos los restantes. O sea que ese producto se ofrece en muchos más lugares y entonces ¿eso qué hace? Pues hace que el precio sea más accesible, ¿no? Porque muchas personas te ofrecen ese producto con las mismas cualidades. Claro, Otra es que ningún participante en el mercado, ya sea un comprador o vendedor, puede influir por sí solo en el precio. O sea, no es como que una persona o dos decidan que va a aumentar de 10 pesos a 12 pesos. ¿Por o qué? disminuir. O disminuir, exactamente. ¿Por qué? Porque como es un grupo grande, dado que cada individuo es tan pequeño con relación al mercado, o sea, un individuo realmente no significa nada porque el mercado es muy grande. Entonces, pues no debe afectarlo. Entonces, no puede como tal él poner un precio como tal, porque a veces reciben sanciones. Deben de ponerse de acuerdo todos en conjunto o estar, pues sí, o sea, tú no puedes elevar o bajar un precio nada más porque sí en este mercado. La movilidad de los recursos implica, por ejemplo, que los trabajadores puedan mudarse de una región a otra. Las materias primas son accesibles a todos en igualdad de condiciones y las empresas pueden entrar al mercado o salir. O sea, no tienen ningún problema por la materia prima ni ningún problema por entrar o salir al mercado. Mm, es complicado imaginar un sector que tenga la competencia perfecta, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque pues es como lo ideal, pero no lo encontramos como tal en el mercado. Pero tenemos un ejemplo que es el arroz. El arroz que producen las empresas es exactamente igual, por lo que los consumidores pues no se inclinan a una marca o a otra. O sea, simplemente tú vas y buscas arroz. Y entonces hay muchas personas que producen arroz y no importa la marca, ¿no? No nos vamos a ir por calidades, porque pues simplemente es arroz, ¿va? Esto es relativamente relativo porque mm, sí se busca una marca, incluso en el arroz. Sí, podría ser, pero me refiero como tal a la producción. Bueno, es que mira, no es como cuando hablamos de, ¿cómo decir? Por ejemplo, en los teléfonos, a lo mejor sí va variando la calidad entre cada teléfono. Y generalmente un ejemplo de competencia perfecta, o sea, sí como personas buscamos a lo mejor la calidad en el producto, ¿no? Y nos vamos a lo mejor por la marca, dirías tú, o buscamos un Ujú. arroz a lo mejor que esté más... eh, muchas veces las señoras dicen que está más entero, ¿no? O sea, que en lugar de que el arroz viene trozado y que buscan uno que esté más Más completo, por grande decir así la semilla, ¿no? o más rápido de cocer. Exacto, pero si nos vamos a que solamente buscas arroz, pues hablamos de que el arroz es arroz simplemente, pero sí a veces por los gustos de las personas, sí, generalmente por los gustos, ¿no? Buscamos un arroz que sea a lo mejor más grande y que sea entero, que se cosa más rápido quizás. Entonces, por eso es que decimos que la competencia perfecta es muy complicada. ¿Por qué? Porque pues no vas a encontrar un producto que sea exactamente igual. O sea, sí es arroz en todas las marcas, pero la calidad pues a lo mejor sí va a variar un poquito. Solamente el ejemplo era como de decir que es arroz, o sea, como tal, pues es arroz Y y el claro, otra todo es marca es arroz arroz. y
exacto, pero como gustos o como consumidores, pues sí, ¿no? O sea, nos vamos por el tipo de arroz, por el grano, porque se cueza rápido y todo eso. Pero Claro, ya, 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 ya era entendí. por mencionar el ejemplo de competencia perfecta, o sea, de que pues tú buscas un arroz y es un arroz. Y generalmente lo marcan los productos agrícolas. Si tú buscas en internet, te dice que ejemplo de competencia perfecta en el mercado de productos agrícolas. Sin en cambio, por ejemplo, si hablamos de jitomate, pues también, ¿no? O sea, a lo mejor vas a comprar jitomate, pero hay quienes buscan que el jitomate sea más rojo, que sea más grande. Entonces, pues sí son los gustos de los consumidores, ¿no? Que es lo que mencionas, Sí, totalmente. ¿sí? Bueno, ahora hablamos de monopolio. Cuando hablamos de un monopolio, nos dice ahí que un solo vendedor controla todo el mercado. Y decimos que es un modelo opuesto a la competencia perfecta, porque en la competencia perfecta pues tenemos muchos consumidores, ¿no? Y aquí pues no, porque solamente son pocas empresas las que tienen el control total de un producto. Tiene la posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior al de cualquier competidor. Tienen la disposición exclusiva de patentes del producto, o sea, que solamente ellos pueden producir por ejemplo, en los medicamentos, ¿no? Solamente un laboratorio puede producir ese medicamento. Creo que después de Ujú. 10 años ya se puede comercializar, pero los primeros 10 la patente es del laboratorio que lo desarrolla. Sí, Eh, de hecho, sí. sí, así es. Bueno, eso forma parte de un monopolio, ¿no? Y la exclusividad otorgada, ya sea por el gobierno, para elaborar un producto o prestar un servicio bien. Un ejemplo de monopolio dentro de aquí, aparte pues de lo que veíamos de los laboratorios, puede ser la Comisión Federal de Electricidad. Antes, pues ves que estaba Comisión y Fuerza del Centro, algo así, que fue la que Luz y fuerza quebró. del centro. Exacto, Luz y Fuerza del Centro, que fue la que quebró, ¿no? Y entonces ahora pues solamente quien te da energía, pues solamente la Comisión Federal de Electricidad y pues no hay más. Y entonces Claro. aquí es un monopolio, ¿no? Anteriormente se encontraba aquí también el petróleo, pero bueno, se han hecho reformas para que haya más competidores y pues se ajusten los precios, porque aquí el único que ajusta el precio es este mercado, el monopolio. Y entonces Sí, tiene la capacidad para producirle a todo el mercado, pero este solamente tenemos un solo productor y pues él una es sola el que ajusta oferta. una sola oferta y él es el que ajusta el precio y pues no tenemos como para elegir de dónde. Entonces a eso se refiere. Cuando hablamos de competencia monopolística, hablamos de que es un modelo intermedio entre competencia perfecta y monopolio. O sea, es como la mitad, un término medio. En el caso en que la mayoría de las empresas enfrentan a competidores que comercializan sustitutos similares a sus productos, pero diferenciales, debido a la cual no existe homogeneidad entre los productos de distintos oferentes. Cada empresa tiene un monopolio sobre las ventas de su producto, pero las diversas marcas son sustitutos cercanos. Este modelo tiene características como productos diferenciados que compiten en el mercado constituyéndose de sustitutos similares entre sí. Hay un gran número de oferentes sin que ninguno sea tan importante como para que sus acciones eh, sean contraproducentes a sus rivales, ¿no? A lo mejor que baje el precio, pues no le afecta al otro. La reacción de la demanda frente a modificaciones de precio y estructura de costos idénticas para todas las empresas oferentes. Un ejemplo de este tipo de mercado que se mantiene el equilibrio entre la competencia perfecta y el monopolio son las franquicias de comida rápida, sobre todo de hamburguesas. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde te ofrecen una hamburguesa, entonces tenemos competencia perfecta.
Pero por otro lado, las salsas de cada lugar, por ejemplo, McDonald's, ves que te ofrece su cápsula, ¿no? De un tipo. Burger King Ujú. de otro tipo, o sea, no van a tener el mismo sabor. Entonces aquí tenemos la diferencia o el monopolio a su vez, ¿no? O sea, cada una tiene una característica que la hace diferente y a lo mejor tú vas a un lugar porque te gusta más el sabor de una que el sabor de otra. ¿Sí, más o menos? Sí, prefieres meramente una por su sabor o por características y no porque tenga más influencia sobre el mercado. Exactamente. O lo mismo con las rosticerías, ¿no? O sea, hay muchas rosticerías pero no todas tienen el mismo adobo quizás en el pollo o los mismos sabores, y a lo mejor la gente prefiere un sabor más que otro. Entonces hablamos de una competencia monopolística. ¿Por qué? Porque se relaciona con la competencia perfecta, o sea, hay muchos competidores, diferentes precios, pero cada uno tiene cualidades diferentes. Entonces, por eso se Incluso relaciona. como hace quizá 2 años, más o menos, 3, lo fue en telefonía, ¿no? Antes de que entraran 40,000 compañías, que solo estaba Movistar, Telcel, Unifón, AT&T y creo que eran todas. Y tú decidías por cuál irte, ninguna a final de cuentas tenía mayor influencia. A lo mejor muchos decían que Telcel simplemente por el hecho de ser la más vieja, pero ninguna tenía mayor influencia en el mercado. Exacto. Y cada una tenía cualidades que las hacían pues especiales o diferentes. Claro. Entonces, por ello es que se da bueno, esa es la competencia monopolística. Y ahora cuando hablamos de un oligopolio, pues hablamos de un mercado que actúa en un reducido número de oferentes, que tiene una gran dependencia entre sí. Y el oligopolio es una estructura de mercado en la que solo hay pocos vendedores en este mismo mercado, ¿no? Y aquí es donde entramos ahora sí con Pemex, ¿no? Porque sí hay competidores, dejó de ser un monopolio, pero tienen influencia entre sí y realmente no son muchos competidores. Yo creo que la de telefonías, pues ya no hay tantas, o sí, como que se hagan competencia, porque pues tenemos Movistar, Telcel, AT&T, ¿tenemos más? No, yo siento que por el contrario, ahorita surgieron ¿Sí? muchísimas, está Pillofón, Ah, esta ok. telefonía de Sky, la telefonía de Walmart, la telefonía Ah, sí, la de Byte, ¿verdad? Ajá. ajá, la Virgin, está B-Mobile, son de las que me acuerdo en este momento. Pero sí, ya se extendió más, por decirlo Y ya así. cualquiera abrió su telefonía. Ujú. Y entonces, bueno, entonces ese ya no es un oligopolio. Antes sí llegó a serlo, como cuando decías que empezaba solamente Telcel, Movistar y Unifón, hace muchos años, ¿no? Pero ahorita pues sí ya hay una variedad de compañías que te ofrecen un servicio telefónico. Y este oligopolio, los oligopolios se caracterizan por una alta demanda, es decir, tienen muchos clientes, pero tienen una baja oferta. Esto permite colisión y liderazgo de los precios, o sea que aumentan sus precios, lo que pasa con la gasolina, ¿no? Principalmente, o con el gas. Bueno, yo siento que el gas sí es como más, El gas sí está un poquito sí, más más comercializado, ¿no? regulado. Como que hay más empresas que te venden gas, incluso hasta te lo ofrecen más barato en un lado que en otro. Pero Sí, las gasolinas, o sea, es muy poco lo que varía. Entonces siento que una gasolinera es un ejemplo más apegado a lo que es un oligopolio. sí, totalmente. Ujú. En ella, pues las empresas toman decisiones. Es probable que un cambio importante en la política de una empresa tenga efectos inmediatos en otras y los productos similares dificultan el cambio de consumidores. Si todas las empresas ofrecen productos similares, como la pasta de dientes o la leche, los consumidores no se plantean cambiar de marca. Em, a menos que se tenga una razón de peso para hacerlo, como si la marca tiene un mejor sabor o un precio más bajo. Sí, porque al final del día, si tú vas y compras una pasta de dientes, aunque volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de las preferencias del consumidor. O sea, sí, una pasta al final del día te va a limpiar los dientes y esa es la finalidad, pero a lo mejor tú te guías por el sabor o a lo mejor por la sensibilidad o lo que tú sientes cuando la aplicas, porque hay unas que como que pican, ¿no? Entonces, pues
Hay personas que simplemente van, compran una pasta, pero hay personas que, de acuerdo a sus gustos y a sus criterios, eligen una pasta de dientes. Pero sí hay que tener en cuenta que algo que afecta o que aumenta la demanda o que cambien de marca, pues puede ser sobre todo las ofertas de un producto con otro. O sea, si una tiene Claro, promoción, pues obviamente vas a comprar la que tiene promoción, en la mayoría de los casos. sí, sí es real. Ok, y bueno, aquí tenemos ejemplos de lo que venimos mencionando. Tenemos ejemplo de competencia perfecta, los mercados de productos agrícolas, aunque bueno, ya explicamos que a pesar de que te ofrezcan jitomate, siempre el consumidor va a buscar aquel que le guste más. El monopolio, una empresa de servicios públicos, dice ahí, por ejemplo, ¿quién la controla? Pues solamente el Estado, porque son servicios públicos, él decide quién. En competencia monopolística, la industria de la moda nos marca el ejemplo de la industria de la moda. Bueno, nosotros ya vimos otros ejemplos, pero solamente como para reforzar. Y un oligopolio también nos marca como una industria automotriz. Y pues sí es cierto, no hay tantas industrias automotrices que en el mercado, ¿no? Tenemos a lo mejor cinco o seis que producen los automóviles.